Te doy gracias por un nuevo amanecer. Te doy gracias por mi vida. Es hermoso poder volver a respirar y saber que tú me amas. Te doy gracias por devolverme a mí la vida. Ayer estuve muerto, pero la mano de Jesús me levantó y mi cuerpo restauró. Y es que tu amor no tiene fin. Tú cuidas de mí, mi buen Jesús. Conmigo estás, no temeré, en ti confiaré. Tú siempre eres fiel. Tú estás allí para cuidarme. Yo solo sé que donde ponga mis pisadas, tú estás allí para guiarme. Y es que tu amor no tiene fin. Tú cuidas de mí, mi buen Jesús. Conmigo estás, no temeré, en ti confiaré. Eres fiel. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustias, espada o peligro. A sus ángeles envía para mi servicio. Él te librará del cazador, de la peste destructora y del tentador. Me invocará y responderé, y también lo libraré. Some good news for your soul. Take a moment and just listen. My peace I give to you. I really know what you're missing. On the cross you were forgiven. Now take this freedom that he's given. Now go in peace and stop sinning. No greater love than this. Cristo hoy tiene algo para darte ya. Dale tu vida y tu alma, Él la salvará. Tu vida Él cambia. Tu vida Él cambia. Got some good news, got some good news. Let every man be a lion, God stay true to his promises. He took care of sin.
like you promised it since Genesis. Thank you, Jesus, for them nails in your hand. Now the grave won't be my end. Yeah, that cross had a purpose. Hands up, you took my burden. Hands up, you took my burden. Un Señor, una fe, un bautismo. Gracias a eso yo ya no soy el mismo. Libre pude ser, solo tuve que creer. Era ciego, pero ahora puedo ver. Él sabe, no eres perfecto. No le importa si estás lleno de defectos. Quiere darte una salida, quiere ser tu compañía. Acércate y sé, tu sano de tu herida. Jesús hoy quiere cambiar tu camino a verdad. Dale tu vida y tu alma, Él la salvará. Tu vida Él cambiará. Tu vida Él cambiará. Porque tus manchas y las arrugas son esas cosas que tú no quieres dejar. Esas te manchan tu vestidura, tu traje blanco de santidad. Déjalo todo, no te detengas, porque muy pronto tarde será. Quita tus manchas y tus arrugas, mantén tu vida en santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad, que una iglesia sin manchas y arrugas, pronto el Señor viene a buscar. Que una iglesia sin manchas y arrugas, pronto el Señor viene a buscar. Aleluya, aleluya. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad, que una iglesia sin manchas y arrugas, pronto el Señor viene a buscar. Deja las cosas que están manchando tu vestidura de santidad, porque con manchas y con arrugas al cielo nunca podrás entrar.
8 en punto de la mañana de este viernes 12 de mayo, una fecha muy especial. El 12 de mayo de 1937 llegó el misionero Larsen a Puerto Colombia, allá cerca de Barranquilla, y comenzó la historia de la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesucristo, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hace pues más de 80 años, 1937, 86 años. Y el 12 de mayo entonces es una celebración. Estamos celebrando las misiones en este día, viernes 12 de mayo del 2023, mediados ya de este mes, especial mes de las flores. Y aquí estamos en Poughkeepsie, en el estado de New York, comenzando este programa Reflexionando con Dios, agradeciéndole al hermano Roberto por la confianza y la oportunidad que nos da el día viernes de predicar la palabra de Dios por estos medios masivos de comunicación. ¿A cuántas personas llegamos? No sabemos a cuántas podemos llegar, pero seguramente que serán miles de personas las que tengan la oportunidad de escucharnos. También depende de cómo usted, mi querido hermano y hermana, haga la gestión de reenviar el enlace, el link. Enviémoslo y si le dan clic bien, si no, pues ahí tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Un día hermoso, soleado el día de hoy. Esperamos temperaturas ya calienticas. Estamos con el frescor de la primavera en la mañana, pero ya en la tarde habrá un poco de calor. Y bueno, así son los climas por acá, por estos lados. Estamos contentos. Ya pasó el invierno y la primavera ahí va acercándose al verano. Así que bienvenidos por acá todos los de lejanas tierras. Poughkeepsie, New York, un sitio muy bonito, muy turístico, y aquí está la Iglesia del Señor. En la 691 Main Street se reúne la Iglesia del Señor los días martes, jueves y los domingos. Tenemos nuestra celebración dominical desde las 10 de la mañana. A las 9 tenemos charlas para matrimonios, a las 10 la oración, y ahí les esperamos a todos. Y en la tarde también les invitamos a evangelizar a las 5 de la tarde el día domingo, ahí en la esquina, esa esquina especial, céntrica, yo diría que estratégicamente ubicados. Estamos en la esquina hispana realmente de Poughkeepsie, así que les esperamos, 691 Main Street. Bienvenidos todos, hermanos, amigos. Bueno, hoy la hermana Mariana nos está pidiendo oración, una de las oyentes fieles del programa. La hermana Clavelita está enferma, vamos a hacer una oración especial por ella también. También quiero orar por mi sobrinita, Tatianita, está hoy de cumpleaños allá en Bucaramanga. Que Dios le bendiga, que Dios le dé muchos años más de vida y siempre caminando de la mano del Señor y sirviéndole a Él. Así que bueno, seguramente que hay más necesidades, no las he leído aún, pero vamos a colocar todas esas necesidades, esas peticiones, y este programa también, Reflexionando con Dios, de este día viernes, vamos a ponerlo en las manos de Dios y a pedirle a Él que sea guiándonos, dirigiéndonos en todo. Así que, pues invoquemos juntos el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, y echemos nuestra ansiedad sobre el bendito Dios y Padre Celestial. A ti te damos honra y gloria, Señor, que la mereces por siempre, Jesús. Gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí en este programa matutino, reflexionando con Dios. Esperamos que nos guíes, que nos dirijas en esta reflexión y que podamos de verdad recapacitar, reflexionar, pararnos, como dicen las Escrituras, en nuestros caminos y analizar por qué camino vamos y caminar por estas sendas antiguas que están descritas perfectamente en tu palabra, Señor. Ilumínanos, danos entendimiento para descubrir la realidad, la profundidad de estos dichos que están aquí conservados en los evangelios, tus palabras, Señor, cuando estuviste aquí en esta tierra y anduviste en medio de este pueblo y hablaste y dejaste mandamientos, Señor, que están allí escritos en estos textos sagrados. Queremos también presentarnos delante de ti con nuestras necesidades, nuestras dolencias, Señor,
como siempre lo hacemos cada mañana. Jesús, nos ponemos en tus manos, dependemos de ti. Tú eres el sustentador de la vida, Jesús. Tú nos conservas nuestra integridad, tú nos das salud. Estamos en tus manos, Padre amado. Presentamos a la hermana Claverita en esta dificultad de salud que tiene. Señor, que seas obrando en esta hermana anciana. Obra poderosamente, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Tu mano de poder sea sobre ella, Padre bendito. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Todos los hermanos también que estén enfermos, los que estén delicados de salud, obra poderosamente en ellos, Señor. Creemos en la sanidad divina, la predicamos, la hemos experimentado, practicamos, Señor Jesucristo, este beneficio tuyo de la obra del Calvario. Y también quiero pedirte por Tatianita, Señor, que está hoy de cumpleaños, que tú le permitas cumplir muchos años más de vida, la bendiga siempre, le des sabiduría, le guíes por tus caminos, Señor. Obres en esta jovencita y la lleves de tu mano siempre, Señor, de triunfo en triunfo, colmándole de beneficios como haces con todos tus hijos, Padre Celestial. Y a todos los hermanos que el día de hoy también estén de cumpleaños, bendíceles y guárdales de manera especial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos encomendamos a ti, Señor, y esperamos que nos bendigas en este rato que vamos a estar aquí en Radio IPUL. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recuerde que Radio IPUL es la radio que bendice tu alma y no solamente se oye, sino que también se ve. Antes de oír la alabanza que tiene nuestro hermano Roberto Tello ya lista para poner, vamos a recordarle a los hermanos que ya estén en sintonía, reenviar a sus contactos o retransmitir por sus redes sociales el programa matutino Reflexionando con Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a escuchar la alabanza. Ya venimos con la reflexión del día de hoy. De
Bueno, amados hermanos, aquí estamos, esperando ese día glorioso, como dice esta hermosa melodía, en que seamos arrebatados juntamente con el Señor o juntamente con los que han muerto y recibamos al Señor en las nubes y así estemos para siempre con el Señor. Si no lo ha hecho, vamos a reenviar ya mismo el link para que los demás puedan también escuchar Radio y Pool. Y vamos a compartirlo, lo voy a hacer ahora mismo con los hermanos aquí en Poughkeepsie y algunos amigos también para que todos tengamos la oportunidad de, si quieren, si tienen tiempo, y si no, de pronto más tarde, porque igual que ahí grabado, si ahora mismo están ocupados, pues más adelante podrán escuchar lo que vamos a predicar, vamos a hablar ahora acerca del Evangelio. Entonces vamos a hablar, hermanos, de la palabra de Dios y quiero invitarles a mirar el Evangelio según San Mateo. Recuerde que los días viernes estamos hablando acerca de los Evangelios, haciendo algún estudio no tan profundo como debiéramos hacerlo, pero sí pues conocer un poco del Evangelio, porque conocer el Evangelio es conocer a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo es alcanzar la salvación. ¿Cómo vamos a alcanzar la salvación sin conocer quién es el Salvador? Así que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan está la esencia del mensaje que debemos conocer, creer, por supuesto, y predicar, anunciar, hablar de Jesús. Vamos a mirar un pasaje de la palabra de Dios que pues hoy no está exclusivamente en el libro de Mateo, sino que está en los sinópticos. Ya ustedes, pues, los que han seguido aquí esta serie de los evangelios, que ya tiene más de un año, seguramente que han ya tenido claro la diferencia entre los sinópticos y Juan, aunque algunos dicen también hay más similitudes que diferencias, y pues hay similitudes y diferencias, pero en la estructura, por eso se llama sinóptico, porque se podría cuadrar en un cuadrito sinóptico fácilmente los textos de Mateo, de Marcos, de Lucas, pero los de Juan son bien distintos. Nos toca hacer otro cuadrito para Juan. La estructura básica, así general, de estos evangelios sinópticos es el ministerio de Jesús en la región norte, en Galilea, alrededor del lago, sus alrededores. Luego hay un viaje hacia Jerusalén por la región de Perea, por el otro lado del Jordán, ascienden por Jericó hacia Jerusalén y está narrada la última semana de Jesús. Así que desde el domingo ese que entró y que la gente lo aplaudía y gritaba Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta el día en que gritaron también crucifícale, crucifícale. Eso está narrado en esa estructura, ese esquema así, en Mateo, Lucas, Marcos y Lucas. Pero Juan no sigue ese esquema. Juan desde el capítulo 2, por ejemplo, ya nos cuenta que Jesús había ido a Judea, a Jerusalén, y que varios judíos habían creído en él porque había visto las señales que había hecho, y nos comienza a narrar diversos episodios de la vida de Jesús de otra forma, y nos cuenta no una ida a la ciudad de Jerusalén, sino por lo menos 3, porque celebró 3 veces la Pascua. Así que esa es la diferencia principal en el esquema, la manera como se organizan, y por supuesto pues cada uno tiene algunos pasajes propios y otros que están en los 4 evangelios también. Este está en 3, este pasaje que vamos a leer no está en Juan, pero sí está en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Le voy a leer la palabra de Dios y luego oramos y le pedimos a Dios que nos ilumine con su espíritu, nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender lo que leamos. Amén. Vamos a compartir aquí entonces el texto bíblico, porque en Radio y Pool no solamente es la radio que se escucha, sino que también se ve. Mateo capítulo número 22, versículo número 15 dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en la palabra, y le enviaron discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro,
Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su palabra. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estos minutos acercarnos al texto bíblico, Señor. Queremos pedir de parte tuya la claridad, Señor, para comprender lo que leemos. Ayuda a nuestro intelecto, Señor, nuestras limitaciones humanas. Tu Espíritu Santo puede darnos luz, Señor. Queremos comprender lo que leemos. Queremos encontrarle el sentido, el significado al texto bíblico. Y creemos, Señor, fielmente que tú nos puedes ayudar en esto. Y que es además tu interés y tu propósito, Señor, que lo entendamos, que lo comprendamos. Ayúdanos, Señor. Ilumínanos. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Y danos también, Señor, la valentía para poner en práctica tu palabra, que a veces la comprendemos, pero nos cuesta llevarla a buen término, llevarla a cabo en nuestra vida diaria. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entonces hablar un poquito de este tema, hermanos. Un tema interesante, me parece, y apropiado, oportuno. Aquí en los Estados Unidos están ya cerradas las fechas en las que en los primeros meses se debe pagar el tributo, pagar los impuestos. Y pues algunos renuentes y algunos hacen trampas para no dar tanto o para sacar beneficio para sí mismo de esos mismos impuestos. Y seguro que lo que pasa aquí en este país, pues pasa en muchas otras regiones del globo terráqueo. Hay gente que se enriquece haciendo malos las liquidaciones de los impuestos, robándole, entre comillas, al Estado y haciendo que otros roben y ellos también sacando su parte. Muy similar a lo que hacían algunos en los tiempos bíblicos, de los cuales Mateo fue uno de esos. Los publicanos era la palabra que se usaba, que realmente significa recolectores de impuestos, pero para el Imperio Romano, no para los judíos. Y además, pues cobraban de más y se quedaban con la parte de más que cobraban a sus coterráneos, a sus conciudadanos, y con la protección de los romanos. Así que, pues, no ha cambiado mucho el mundo, ¿verdad? En 2000 años. Todavía hay gente así que se enriquece de la noche a la mañana, estudia contaduría pública y comienza a conocer todas los pormenores de cómo sacar provecho y sacar tajada de un lado y de otro del tributo de los demás, y con eso se enriquecen. Bueno, vamos a hablar un poquito de el tema de los impuestos y de la frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una frase pues muy
conocida por los que leemos la palabra del Señor. Primero que todo, vamos a hablar un poquito del contexto en el que se halla este pasaje. Y para eso, pues quiero mostrarles ahí en los que puedan, pues mirarlo en Radio Pool, que este texto, o con su Biblia usted en su mano, si está en su casa, pues verifíquelo. Este texto no está aislado, sino que está dentro de un marco especial en el que no solamente se enfrenta Jesús con fariseos, con herodianos, con saduceos más adelante, que está con los fariseos y con los herodianos también, son nombres que aparecen aquí, pero más adelante también aparecen los saduceos también discutiendo con Jesús, y más adelante aparece otro de los fariseos, uno de los fariseos, intérprete de la ley, vino a tentarle, todos tentándole. Y luego juntos los fariseos también. Entonces ahí está esa discusión que se está dando. Y antes de eso también tenemos otra discusión, la que está en el capítulo número 21 de la viña, un padre de familia que labró una viña y la rodeó y la edificó y bueno, la cercó y además la rentó. Al tiempo señalado envió a los labradores, sus siervos, para recibir fruto de esa viña. Pero los labradores tomaron los siervos y golpearon a uno, a otro apedrearon, los mataron. Y este hombre al final le envió a su propio hijo. Mi hijo, tendrán respeto. Pero cuando lo vieron, lo echaron fuera de la viña que era suya y lo mataron. Y entonces, al final, el Señor les dice: el reino de Dios es quitado de vosotros y es dado a gente que produzca frutos de él. Y entonces, al oír esta parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba acerca de ellos. Así que estamos en un contexto literario aquí, en el capítulo que estamos leyendo, de discusiones, parábolas y discusiones que van contra los fariseos y los herodianos. Entonces es interesante pues que analicemos nosotros esto. Vamos a mirar, hermanos, que lo que hay en el fondo es entregar al Señor lo que es de él. Fue lo que no quisieron hacer aquellos labradores malvados, ¿no? Aquellos labradores malvados le enviaron, o les envió el dueño de la tierra muchas veces sus siervos para recibir lo que a él, al dueño de la tierra, le pertenecía, porque pues, cuando uno arrienda algo, uno hace un convenio, firma un acuerdo, aunque sea de palabra, de dar tanto mensualmente, o si es una cosecha, una siembra, de dar un porcentaje, en fin, como sea. Pero esta gente no cumplió. Ya lo leemos, ese es lo que está previo, ¿no? Y lo que viene después, pues siempre son preguntas y discusiones para agarrar a Jesús. La gente estaba que lo pescaba por ahí con alguna palabra para acusarlo, para juzgarlo. Así que ese es el contexto, digámoslo así, literario de este texto, en el que se halla este tema de los impuestos. Hay algunas diferencias menores, pero que no son contradictorias, sino, como ya hemos explicado, más bien son complementarias entre la forma como lo cuenta Mateo, la narración, creemos, original de Marcos, que sería el primer texto en escribirse, y la forma como lo cuenta también Lucas. Entonces cada uno pues le va añadiendo un poquito, lo va comentando desde su perspectiva. Lo cierto es que casi todos los pues están de acuerdo. Este fue un episodio en el que Mateo seguramente fue testigo. De pronto Marcos lo escuchó de Pedro. Y porque recuerde que solamente Mateo
de los sinópticos, de los cuatro, pues Mateo y Juan solamente fueron de los apóstoles, de los discípulos primarios de Jesús. Ya lo que es Marcos y Lucas serán de la segunda generación. Entonces, Marcos, hemos hablado ya, quizás escuchó las narraciones de Pedro, a quien acompañó en sus misiones. Y Lucas, pues lo tenemos allí escuchando a las mujeres, principalmente el testimonio de las mujeres, se dio a indagar, se dio a investigar, pero también, por supuesto, a los apóstoles, y fue compañero de misiones de el apóstol Pablo. Este que nos está contando la historia, seguro que la vio y la oyó, Mateo, y entonces nos está contando lo que pasó. Y repito, las ligeras diferencias entre una narración y otra no son contradictorias. Debemos aprender a complementar los testimonios de las escrituras. 4 testigos o 4 retratos, como decía alguien, y un solo Jesús. Lo cierto es que no es una narración hipotética, no es una narración imaginaria, es un tema interesante y del cual debemos convencernos nosotros la historicidad de la palabra de Dios. Esa palabra, historicidad, quiere decir que fueron hechos históricos reales, por asombrosos que nos parezcan. La Biblia no es un cuento, no es un libro de cuentos infantiles, de fábulas, de mitología, de seres hipotéticos. No, no. La Biblia nos habla de personas reales, de carne y hueso, como usted y como yo, de nombres reales, de mujeres reales, de sitios reales, de lagos reales, ríos reales, montañas reales, ¿verdad? Y es verdad que nos mete también cosas sobrenaturales y nos habla de arcángeles y nos habla de ángeles. Pero eso quiere decir que los seres espirituales son tan reales como las cosas que vemos nosotros físicamente también. Entonces, pero además aquí no hay ningún ser angelical metido en esta narración, así que es completamente creíble esto que aconteció, como todo lo que está en la escritura. Eso les digo, hermanos, insisto, es fundamental que lo entendamos, lo comprendamos, lo creamos. Hoy en día hay muchos que ponen en tela de juicio las escrituras, la historicidad de las escrituras. Dicen, no, más bien digamos que son como principios, no tanto los relatos que sean realidad, sino los principios, como las fábulas, ¿no? Las fábulas tienen una enseñanza moral, eso es lo que importa leer la Biblia. No. En la Biblia importa, claro, la enseñanza del principio, pero también el relato es real, aconteció, no son mitologías solamente. Eso no fue una fábula ni una parábola. Y las parábolas, además, si no fueron reales, pudieron ser reales, sonaban reales a los que lo oyeron la primera vez que lo escuchaban. Entonces, aquí tenemos esta historia real y tenemos algunos personajes allí mencionados como los fariseos y los herodianos. Más adelante aparecen los saduceos también. Bueno, los fariseos eran los escribas de la ley también, los maestros de la ley también aparecen ahí en el contexto. Los sacerdotes, a ellos pertenecían más que todo al partido saduceo. Habían como 2 partidos predominantes, tanto políticos como religiosos, los saduceos y los fariseos. Algunas diferencias entre ellos, precisamente los fariseos sí creían en que había espíritus, en que había ángeles, en que eso no lo dice la palabra de Dios, no lo estoy sacando de ningún otro libro, sino de la Biblia que nos enseña de esa manera. Mientras que los saduceos no creían, por eso la pregunta que sigue a continuación es acerca de la resurrección, quizás en otro momento lo estudiaremos. Se querían burlar de Jesús por la creencia de la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, los fariseos sí. No creían ellos en que hubiesen ángeles, ni espíritu, ni alma, ni nada de esto. Entonces, ahí están los 2 partidos, saduceos y fariseos. Aquí están los fariseos, que además dentro de ellos también habían varias escuelas, ¿no? Cuando estudiamos el tema del divorcio, miramos la escuela de Shammai y la escuela de Hillel y las diferencias que había entre ellos, partido conservador y partido liberal, en fin, hablamos un poquito acerca de eso.
Pero los herodianos eran otros, vamos a llamarlos con una palabra, el Señor le dice hipócritas, yo voy a decirle unos sinvergüenzas ellos, que estaban a favor del dominio del Imperio Romano porque los romanos habían puesto a Herodes, que no era el heredero al trono legítimo de la dinastía davídica, sino que él era un rey títere, puesto allí por las autoridades romanas, y los que lo apoyaban, los que lo defendían, los lagartos, que seguramente lagarto es una palabra que en mi tierra por lo menos se usa para las personas aquellas que solamente dependen de beneficios de los que tienen poder político o económico y están siempre, allá usamos la expresión lagarteándole, o sea, haciéndole favores y poniéndose a disposición de ellos, pero nada más por sacar un beneficio económico de ellos que tienen el dinero. Así estaban también los herodianos, seguramente buscando puestos, buscando economía mejor, buscando una estabilidad. Eran partidarios del gobierno de Herodes, que repito, estaba puesto por los romanos. Herodes no era el heredero al trono. Es más, ni siquiera Herodes era judío. Entonces, los herodianos, sinvergüenzas estos, se aliaron con los fariseos, que eran sí tradicionales religiosos y que además pues eran opuestos. Seguramente que en la pregunta que están haciendo ni los fariseos ni los herodianos estaban de acuerdo. Los herodianos, pues sí, claro, hay que pagar tributo a los romanos porque ellos nos dan también a nosotros. Pero los fariseos, pues, seguramente que estos eran bien celosos y decían, no, nosotros no tenemos por qué pagarle tributo al Imperio Romano. Y quizás, pues, como en esa, a ver, ¿cómo decimos? Más o menos discusión, quieren usar como de árbitro al Señor. Aquí estamos discutiendo, nos queremos poner de acuerdo. Ellos dicen que sí, nosotros decimos que no. ¿Usted qué dice? A ver, ¿quién tiene la razón? Más o menos así podríamos como imaginarnos el, la manera en la que se pusieron de acuerdo estos para ir a tentar al Señor con esa pregunta. Los herodianos y los fariseos, que repito, no eran muy compañeros ni copartidarios, se fueron para juntos a acusar a Jesús. Oiga, interesante, la otra vez que estábamos mirando acá la última semana y lo que pasó con el sufrimiento de Cristo, su muerte y todo esto, el juicio. Pues Herodes y Poncio Pilato estaban enemistados, pero a causa de Jesús se reconciliaron, se aliaron. Tremendo. Aquí también están estos así, en la misma línea. Se están poniendo de acuerdo, pero para poner en juicio a Jesús, para descubrirle en alguna palabra por allá desmedida. Y era algo que realmente, pues, va a poner en juicio. Primero llegan, pues, como la palabra, ¿no? Aduladores. Es la palabra más académica en vez de lagartos. Aduladores. Adular es, sí, sobarle la chaquetica a alguien, echarle flores, qué buen predicador que es usted, qué buen maestro que es, pero pura hipocresía. Nada más por andar allí con él, por comer bien, por beneficios, pero tan pronto se voltea, sí, ni leer sabe, ni no sé, y comienzan así. Todavía hay de esos hoy en día. Pues estos llegaron con palabras muy bonitas, ¿no? Aquí las tenemos, vamos a mirarlas otra vez. Entonces, maestro, primera palabra hermosa. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Bueno, si eso fuera así, ¿por qué no le habían hecho caso, no? Mentirosos. Por eso él le va a decir hipócritas, porque él sí los conocía bien. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Así que la respuesta es que ellos esperan es sí o no. Repito, los unos esperarían un sí y los otros un no para
enojarse de todas maneras. Si Jesús hubiese respondido, no, no está permitido, entonces se habrían ofendido los herodianos. Pero si hubiese respondido, sí, sí está permitido, entonces se hubiesen ofendido los fariseos. Así que es una pregunta, como decimos hoy en día, una pregunta capciosa. Pero maestro, tú que eres veraz, tú que eres amante de la verdad. Pero ellos lo decían de una manera duradora, o sea, ellos no lo decían con sinceridad, pero las palabras que están diciendo sí son verdad. Jesús sí es un maestro, es más, es el maestro de maestros, es el maestro por excelencia, ninguno como él, experto en el arte de enseñar, en la pedagogía, en la didáctica, en la enseñanza, ninguno. Ese es el maestro del cual todos aprendemos y al cual todos estudiamos. Sus discursos, sus palabras, sus formas, sus estrategias, todo eso. Así que es verdad, ese es un verdadero maestro. Maestro. Sabemos, y aquí es donde comienza, eres amante de la verdad. El Señor es amante de la verdad, es veraz, pero que ellos lo supieran, quién sabe. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Claro que sí. Repito, ellos lo decían irónicamente, burlescamente, adulando nada más. Y quizás con una sonrisa burlona en sus bocas, en sus labios. Maestro, tú que eres experto en el arte de decir la verdad y no sé qué. Pero esa ironía, sin que ellos se dieran cuenta, era una tremenda verdad. Jesús sí está enseñando con verdad el camino de Dios. Es veraz y claro que es un verdadero maestro. Entonces, estos fariseos y herodianos también eran expertos en eso, ¿no? En la apariencia. Por eso el Señor dice, no solamente acá, sino en varios pasajes de este mismo evangelio, hipócritas, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Pero al Señor no le convence la adulación, claro que no. Jesús, conociendo la malicia de ellos, conociendo la malicia de ellos. Entonces, Marcos no habla de la malicia, pero igual Jesús conocía lo que había en el corazón de estos hombres y, y no tenía necesidad, dice el Evangelio también en Juan, no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca de ninguno porque él conocía lo que había en el corazón de la persona, lo que es realmente el ser humano. Entonces, ahí están tratando pues de ganarse el favor, digamos, la gracia y como que el Señor baje la guardia y confiese, lo diga y pescarlo, captarlo con alguna palabra indebida y poderlo acusar bien sea a las autoridades romanas o al Sanedrín, a las autoridades judías. Pero entonces el Señor, que conocía la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? O sea, ustedes vienen aquí a tentarme, hipócritas. No les creo nada a ustedes. Esa es una tremenda realidad también la que el Señor les está diciendo. La pregunta entonces era acerca del impuesto. Ellos era como si le preguntara, Señor, ya que tú eres un maestro y nos muestras el camino de Dios, la voluntad de Dios es que paguemos tributo. ¿Está Dios de acuerdo con los impuestos? Quizás el Señor aprueba o desaprueba acaso el que demos el pago a los romanos. Y repito, ahí estaban las autoridades romanas, pero también estaban las autoridades judías. Y la cuestión del impuesto siempre era pues de discusión, como siempre lo ha sido. Al pueblo no le gusta, pero a los gobernantes sí, porque pues de ellos sacan sus tajadas, como decíamos al principio.
Pero el Señor Jesús conocía, como dijo alguien, él conocía o él veía las espadas puntiagudas en la lengua de sus adversarios. Él pudo reconocer en sus sonrisas irónicas esos puñales que traían allí. Y entonces, conociendo Jesús la hipocresía de ellos, dice Marcos, y aquí dice conociendo la malicia de ellos. Ahora les dice el Señor en su respuesta, bueno, ¿con qué pagan ustedes el tributo? A ver, muéstrenme la moneda con la que ustedes pagan el tributo. Y con esto va a desenmascarar la hipocresía de los fariseos y de los herodianos. Hipocresía porque pues los judíos no, un judío celoso, un judío conservador como eran supuestamente los fariseos, pues no debían tener como los esenios, por ejemplo. Los esenios dicen que era una secta muy estricta en la época de Jesús. Y esa gente no tenía sino monedas de cobre lisas, monedas que no tuviesen ninguna imagen, porque para ellos era como idolatría llevar o contemplar al menos imágenes. Muy parecido a los esenios, hay algunos hermanos hoy en día, allá en Cañaveral, una hermana me dijo una vez que vio un cuadro por allí y lo botó, cuadro, porque tenía una imagen. La Biblia dice que no aquí hay un águila, y entonces él la botó porque tenía la imagen de un águila. Esto es idolatría. Así de celosos parecían estos esenios. Pero los fariseos pues también debían guardar cierto celo, fanatismo irreprochable, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Pero resulta que no lo eran tales. Porque el Señor les pregunta, a ver, muéstrenme la moneda con la que pagan el tributo. Y ellos le presentaron un denario. Aquí tengo el denario. Venga, se los muestro a los que tengan la pantalla. Este es el denario que se menciona en el Evangelio. Algunos lo han llamado el denario bíblico. Oiga, estos fariseos y saduceos, y herodianos, no tenían reparo alguno en utilizar dinero pagano e incluso cargar, introducir al templo, al sagrado recinto de ellos, al templo judío. Eso además era casi una blasfemia. Introducir la imagen del emperador con una inscripción que lo ponía a él como sumo pontífice, además. Esa era eso era lo que demostraba esta moneda. El Señor seguramente que tomó esa moneda, la puso en alto para que todo el mundo la viera y sin vacilación alguna, pues al mostrar la imagen del César, hizo el comentario y la pregunta pertinente, ¿no? El denario de esta historia, pues seguramente era una moneda similar a esta, en la que en esa época Tiberio, es lo que dice allí, Tiberio César, y dice aquí divino Augusto, o sea, era como tenerlo como Dios, divino, Augusto, Filius, hijo, como un hijo de Dios. Y al otro lado, esa es la imagen del emperador Tiberio, y al otro lado estaba una mujer sentada, que algunos dicen tal vez era la esposa del emperador, no se sabe quién será esa mujer sentada allí, pero sí lo que decía aquí era pontífice máximo, o sea, sumo pontífice, es decir, sumo sacerdote. Casi nada la monedita, pues para lo que los judíos eran en su celo, ¿no? Entonces, en lugar de atrapar a Jesús con su comentario, más bien Jesús los atrapó a ellos en su pregunta. Habían sido atrapados por el Señor. Y entonces les tomó la moneda y les preguntó, ¿quién está en esta imagen y de quién es esta inscripción? Pues era
obvio, era evidente que la respuesta era obvia, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir? César, ¿qué más? Y es que todo el mundo, todo el mundo lo sabía. Y entonces viene la frase que es conclusión del tema. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se eh, maravillaron y se fueron dejándole. El verbo dad al César significa más bien como devuelvan al César, como devolver. El verbo literalmente sería devuelvan al César lo que es del César y devuelvan a Dios lo que es de Dios. Repito, aquí viene la discusión, bueno, ¿y qué es lo de César? Ya sabemos, la moneda, los impuestos, y qué es lo que es de Dios y lo que debemos devolver a Dios. Si miramos el contexto, como hicimos al primero, pues los arrendatarios, el Señor, los que arrendaron la viña, el Señor le envió sus siervos para recibir lo que a él le pertenecía y no se lo dieron. No le dieron al dueño de la viña lo que era el dueño de la viña. Ahora el Señor dice, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Bueno, hay varias interpretaciones acá y de todas maneras no son contradictorias y más bien las aplicaciones podemos ponerlas a consideración y analizarlas a la luz de la palabra y también con el Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros. Concluyo con esto, que ya nos va a acabar el tiempo. Hay dos escenarios aquí, un escenario político o secular y un escenario espiritual o religioso, digámoslo. Algunos piensan que lo que aquí está diciendo es que no se debe mezclar la iglesia con el Estado. No se debe mezclar religión con política. Esa es una posible aplicación. La mezcla de religión y política siempre ha sido explosiva. Hay quienes no están de acuerdo, no lo respetamos, pero históricamente demostrado, la mezcla de religión y política es una bomba de tiempo. Entonces, el Estado por un lado y la iglesia por otro lado. Algunos han tratado de mezclarla, repito, eso y en la historia se ha demostrado lo peligroso que es. Entonces, llaman algunos a esto la diferenciación de esferas o soberanías, ¿no? La soberanía del emperador, del gobernante y la soberanía divina. Yo no pienso tanto de esa manera porque el Señor es soberano en todo, no hay una esfera en la que Él no gobierne. Así que sí es verdad que debemos respeto, la palabra de Dios nos lo dice de otras maneras, también en otros pasajes. Romanos capítulo 13, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2, nos habla acerca de las autoridades, nos habla de la sujeción que debemos a ellas. Pedro dice que debemos honrar al rey, debemos tener temor de Dios. Así que, de todos modos, allí siempre hay algún apoyo bíblico aparte de este pasaje para entender que debemos someternos a las autoridades, sean estas seculares y por supuesto también a las eclesiásticas, pero en este ámbito de dar a César lo que es del César. Y en ese contexto, pues también debemos pagar impuestos, pagar tributo. Yo quisiera mostrarles aquí brevemente al menos el pasaje de Romanos, capítulo 13. Estamos ya en la conclusión del tema y vamos a mirarlo aquí rapidito. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, entonces se está refiriendo no a las autoridades eclesiásticas sino a los civiles, al Estado. Los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. Hay gente hermanos que se esconden a toda hora cuando ven un policía y es como si fueran unos delincuentes. Bueno, el magistrado, el policía no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿No quieres temer a la autoridad? Pues entonces haz lo bueno y tendrás alabanza por ella. Yo no tengo problema con que pare un policía si voy bien.
pero si voy infringiendo la ley, si no tengo mi seguro al día, si no tengo el carro como debo tenerlo, si no tengo la licencia para manejar, pues estoy infringiendo la ley y seguramente que me escondo cuando veo a una autoridad. Entonces tendrás alabanza de ella porque dice, es servidor de Dios para tu bien. Entonces ahí está. Una cosa es el ámbito secular, pero igual es servidor de Dios para tu bien, pero porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios. Pero si haces lo malo, pues teme porque no es malo, lleva la espada. Y vuelve a repetirlo, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Y escuche esto, por esto pagáis también los tributos, porque son, otra vez, tercera vez, servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Y pagáis a todo lo que debáis. Al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Vamos a dejarlo hasta allí. Y pero primera de Pedro también, y de una vez lo miramos, primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Ahí están los pasajes que también de las epístolas nos están recordando las palabras de Jesús. Dad al César lo que es de, obtienen un eco, pues una resonancia en esas palabras. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nos ayudan pues a comprender mejor. Hay autoridades y claro que sí debemos ser honestos y pagar nuestros impuestos, no robar. Si robamos, lo que nos espera no es la alabanza, sino la prisión en esta tierra. Y pues un ladrón no entrará al reino de los cielos. Oiga, tremendo que el Señor aquí no armó la revolución. Bueno, otros interpretan que lo que hay que dar al César pues son los impuestos y que a Dios pues entonces tenemos los diezmos, las ofrendas y otros incluso la misma vida porque tenemos la imagen de Dios en el ser humano. Hay varias aplicaciones de este pasaje, pero no tenemos tiempo ya para analizarlas cada una de ellas. Interesante, piense de todas maneras en eso, ore, hable con Dios y reflexione sobre este pasaje. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Si todo es de Dios, si mi vida es de Dios, si lo que tengo es de Dios, si todo es suyo, pues todo es del Señor realmente. De lo recibido de su mano, de eso damos. Claro que ahí está involucrado, por supuesto, la alabanza, la adoración, nuestra vida, nuestra ofrenda, el servicio a Dios, los diezmos, las primicias, los votos, todo eso está metido en entregarle mi vida al Señor. Yo le entrego mi vida al Señor porque es tuya, Señor, pero la plata no es tuya. Claro que sí, todo es del Señor. No seamos ingenuos en nuestra manera de pensar, dice el apóstol, más bien seamos ingenuos en la malicia. Pero, escúchenme esto, hermanos, Pedro, Pablo, Jesús murieron en manos de esos gobernantes a quienes ellos están invitando aquí a obedecer y a pagar tributo. Tremenda enseñanza. Algunos hoy en día están enseñando la revolución. Vamos a tomar armas, vamos a no sé qué. No, nosotros no estamos llamados a eso, hermanos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. En otra oportunidad hablamos también del reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi padre enviaría aquí una legión o pediría una legión de ángeles y acabaría con esto. Pero mi reino no es de este mundo. Al menos este reino del que ahora estamos predicando. Ya vendrá el reino escatológico, el reino literal de Cristo sobre la tierra 1000 años. Será otro el contexto interpretativo de ese pasaje, pero por ahora, hermanos, estamos en un gobierno espiritual, nos sometemos al Señor y a Él le debemos la suma lealtad. A los gobernantes, a los emperadores, a los que estén de turno, nos sometemos y les obedecemos siempre y cuando no contradigan los principios divinos. Por eso Pedro también dijo, juzguen ustedes, es justo honrar a los hombres antes que a Dios. ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? Claro que no. Primero hay que obedecer a Dios. La prioridad está en lo divino. Honrar a Dios y temer también al Rey. Bueno, entonces, hermanos, vamos a
ir concluyendo acá, yo quiero en estas observaciones finales decirles que, bueno, insistirles más bien, el Señor nunca aconsejó, Él es el maestro por excelencia. Aquí lo vemos en este capítulo, en sus diálogos, en sus discursos. Qué interesante y qué apasionante verla, cómo el Señor parece que ya lo van a coger ahí, pero no, que van a coger. Él tiene la respuesta apropiada y los hombres se sorprendieron y lo dejaron. Vamos a entender, hermanos, porque aquí y en otros lugares también, algunas leyes y algunas cosas se están levantando en contra de los principios cristianos. A esas cosas, aunque sean aprobadas por el gobierno y aunque sean legales, no podemos someternos. Nuestra lealtad primera es a Dios y después a todo lo demás, siempre y cuando no contradiga los principios divinos. Muchos se rebelaron contra los celotes. Los celotes eran los que se rebelaban y mataban soldados en la época de Jesús. Jesús no fue un celote. Jesús no mató a los soldados romanos. Jesús no armó una guerra judía contra los romanos. Es más, Jesús no aconsejó la revolución contra los invasores romanos. Y eso, como decía hace unos minutos, a pesar de que él iba a morir en manos de esos opresores, o por lo menos con el beneplácito de esos opresores romanos, pero no aconsejó una revuelta. Tampoco Pedro y tampoco Pablo, y murieron también, y los demás también, perseguidos y murieron. Así que de esa línea somos usted y somos yo. No somos revolucionarios, vamos a imponer el reino de Dios aquí en esta tierra con armas y a la fuerza. No, nuestro reino no es de este mundo. Pero tampoco nos vamos a someter a estos gobernantes aunque violen los principios y los mandamientos de Dios. No, primero Dios y después todo lo demás. Terminamos entonces con una palabra de oración pidiendo a Dios mucha sabiduría sobre este tema, que Dios nos ayude, que nos dé entendimiento, que podamos aplicarlo, porque recuerden, les insisto, es difícil a veces aplicarlo, ponerlo en práctica, pero ¿cómo voy a pagar impuestos? No, pero venga, saquemos acá, robemos acá. Hombre, no somos ladrones, somos cristianos. Demos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora usted no diga, no, yo pago los impuestos, pero entonces no me queda para pagar los diezmos. O pago los diezmos, pero no pago impuestos. No. Dad al César lo que es del César y no a Dios, no. Y a Dios lo que es de Dios. Oremos, Señor Jesús. Aquí estamos en esta mañana agradeciéndote, Señor, por tu palabra, esto que hemos mirado aquí, este pasaje especial del Evangelio de Mateo y la cuestión de los impuestos, de los tributos, que siempre pues genera polémica, genera controversia y muchos se argumentan en contra de esto, otros están a favor, pero aquí tenemos un pasaje en tu palabra, Señor, que nos puede dar luz al respecto y esperamos que tú nos ilumines la mente, también el entendimiento y que, como decía al principio, Señor, nos ayudes a ser valientes y poner en práctica tu palabra, a obedecerla, Señor, a ser generosos, a ser fieles, a dar nuestras ofrendas, a dar nuestros diezmos, pero también a cumplir con nuestras obligaciones seculares, Señor, a no ser ladrones, no ocultar, no mentir, a ser honestos, transparentes, entendiendo que dependemos de ti, Señor. Obra poderosamente en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, que podamos ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, se me pasó el tiempo, 9 minutos, sin más. Me despido, hermano Roberto Tello, Dios lo bendiga. Y hermanos, les invitamos a nuestras reuniones aquí en Poughkeepsie, 691 Main Street. El domingo les esperamos. Si vive por aquí cerca, aquí estamos predicando la palabra de Dios desde las 9 de la mañana. Puede llegar a las 10 a la oración y seguimos alabando al Señor. Y a las 5 tenemos nuestra jornada de evangelización. Asista al lugar donde le quede más cerca. Busque un lugar, pero congréguese. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y viene pronto por su iglesia. Maranata. Gracia y paz, mis amados hermanos. Feliz fin de semana.
sienten esas almas que conocen a Dios. Señoras, me lloran, porque llorar no puedo, pues en mi corazón no ha nacido el anhelo. Nunca pude sentir ese amor dulce y tierno que sienten estas almas que conocen a Dios. Pero mi Dios estaba mirando a cada paso, la instancia de mi vida las vigilaba Él. Me trajo a este camino donde aquí me esperaban los sinceros amigos, la iglesia del Señor. Cuando cambió mi vida el Cristo de la gloria, sentía que mis ojos lloraban de emoción. Yo que nunca en la vida había llorado, Dios me había contestado mi ansiada petición.